La primera es que nosotros tenemos que ser supremamente respetuosos porque realmente no sabemos qué pasa. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Eso difícilmente, yo creo que ni Maduro lo sabe, pues ni María Corina. Hay una situación muy compleja y es la siguiente. Ojo con la necesidad de ser fríos en los datos. Ustedes recuerdan que acá en el año 2010 hubo unas elecciones en las cuales muchos creíamos que Antanas Mocos le iba a ganar a Juan Manuel Santos, ¿cierto? No. Mocos le gana a Santos, Mocos le gana a Santos, llegamos a segunda vuelta y resulta que en segunda vuelta Juan Manuel Santos le ganó a Mocos y la ola verde terminó en los líos del compañero Carlos Ramón González, líder del Partido Verde hoy en día, ustedes ya todos conocen. Entonces yo me puse a revisar como los datos, porque yo no lograba entender, por ejemplo, le voy a leer un dato aquí que es bastante curioso. En Buenos Aires había 228.000, estoy hablando de Buenos Aires, 228.241 personas con posibilidad de votar. No votaron 2.638. Y yo ayer, y creo que se lo mandé a María Cami, mire el dato de Bogotá, lo mismo. Miles de personas que tenían la posibilidad de votar y no votaron. Luego me fui a mirar el censo electoral venezolano. El censo electoral venezolano dice que son 21 millones de personas las que podían haber votado. 21 millones. Bueno, entonces la gente dice, listo, pero quítale los 7 millones que se fueron. Ok, quedan 14. Entonces usted mira los datos que dice María Corina y que dice el señor Maduro. El mundo. No, Maduro, no, estoy mirando, es que hay que tratar de ser muy objetivo y mirar los dos lados. Entonces María Corina, la suma de María Corina da más o menos 8 o 9 millones de votos y la suma del otro señor de Maduro da aproximadamente 9 o 10 millones de votos. Entonces uno dice, ok, ¿y entonces los otros 5 millones no votaron? Entonces uno no sabe qué pasó. Es que ese es el problema, no sabemos qué pasó. Pudo haber pasado lo que pasó en el 2010. ¿Qué pasó en el 2010, Chirri? ¿Ustedes recuerdan? Pues ellos somos más viejitos que María Camila. No, todo el mundo dijo, no, Mocos le gana a Santos, eso que vamos a salir a votar, ¿para qué? Y fundamentalmente recuerda el fenómeno de los primivotantes. Los que iban a estrenar la cédula y dijeron, no, hombre, qué pereza, yo salimos ahí para la ciclovía. No votaron. Ese es un escenario. ¿Pudo haber pasado? Pudo haber pasado. Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Se pudieron haber robado las elecciones? También se pudieron haber robado las elecciones. ¿Puede haber tenido Santos el registrador, Alexander? Bueno, por eso, es que todo es posible. Nosotros aquí en el 2010, cuando Santos ganó, también dijimos, no, eso toda la vida la registraduría la ha manejado los liberales, se robaron las elecciones. O sea, pudo haber pasado. Pudo no haber pasado. Pero bueno. Entonces, primero es como tener en cuenta eso. Lo segundo es como tratar de entender unas situaciones muy complejas. El problema de petróleo de Venezuela se llama el petróleo. El petróleo. Mire qué loco esto. Si Venezuela no tuviera las más grandes reservas de petróleo, dicen que del planeta, vamos a poner que son las más grandes reservas de petróleo de América Latina, pues. Le aseguro que Venezuela no interesaba para nada. Allá podía pasar lo que sucediera, podía haber un dictador, podía haber una democracia. No interesa a Venezuela. Pero el fondo de este tema es el petróleo. El petróleo. Entonces también hice un cuadro comparativo. Entonces me fui a mirar qué pasa con los países árabes. Y entonces resulta que uno descubre lo siguiente. Los países árabes, primero, todos han dado subsidios, igual que lo que hizo Chávez. Países árabes han dado subsidio a la energía, subsidio a los alimentos, subsidios a la educación y la salud, subsidio a la vivienda, subsidio al agua y saneamiento, empleo en el sector público. Estoy diciendo para que busquemos, o sea, porque es que si nos quedamos en la parte emocional y no logramos entender lo que pasa, entonces nos enredamos. Uno dice, interesantísimo. Y luego le dije, venga, y luego me puse a averiguar, venga, ¿y dónde hay dictaduras? ¿Dónde no hay democracia? Y resulta que no hay democracia en prácticamente ninguna parte.
Los árabes son Arabia es una monarquía, Emiratos Árabes Unidos es una monarquía, Kuwait es una monarquía, Qatar es una monarquía, Qatar es una monarquía, Oman es una monarquía y Libia es un despelote. Es una guerra civil permanente después de que cayó Anwar al-Qaddafi, que era un dictador. Uno dice, pero entonces ¿cómo es la vuelta? ¿Cómo es la cosa? O sea, tenemos un gran problema con el dictador Maduro. ¿Y ustedes cuándo les han oído hablando de las dictaduras que hay en esos países? Porque es que una monarquía es una dictadura. Entonces hay que como tratar de entender los fondos. El tema de los subsidios que se le han dado a la población que dio Chávez, digamos que yo no sé si, no lo tengo claro si antes de Chávez había tanto subsidio, pero después de Chávez hubo mucho subsidio. Cuando entran las sanciones económicas y entonces el petróleo venezolano, que sigue siendo inmenso, no produce lo suficiente para los subsidios, el sistema colapsa. Colapsa. Porque simplemente la gente se acostumbró a los subsidios. Y ya, sencillamente. Y es lo mismo. Yo me imagino que si en esas monarquías o dictaduras árabes no subsidiaran, no le dieran subsidio a la población, pues la población también se alborotaba. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Pues que simplemente allá, y lo digo quien me antecedió, no están alineados con Putin, no están alineados con China, sino que allá están alineados con Estados Unidos, están alineados con Inglaterra. Entonces aquí se arma el despelote, los despelotes, y vamos entendiendo que Venezuela es un problema de geopolítica. Lo dijeron ahora, un problema de geopolítica. Entonces tenemos y entonces voy a terminar mi análisis para que ustedes puedan hablar o puedan plantear lo que quieran. Y es que el gran lío es que tenemos un actor de la geopolítica planetaria al lado nuestro. El mayor receptor de venezolanos, a quienes quiero, estimo, amo, tengo muchos amigos venezolanos, los quiero mucho, los he llegado a entender mucho, además porque tuve familia mía viviendo en Venezuela. Mi madre estuvo a punto de irse a Venezuela en la época del boom, pues antes de Chávez hubo otro un petrolero. Nosotros somos el mayor receptor de migrantes. Pero entonces también volvamos a los datos. Resulta que entonces dicen que va a haber una enorme migración. Seguro. Porque es que resulta que lo que ha habido, y lo dicen los datos, es un enorme regreso de venezolanos a Venezuela. Esos son los datos. No he regresado a todos, pero he regresado a la mayoría. He regresado a una buena parte de ellos que regresaron porque entendieron las dificultades terribles que tienen buena parte de ellos de vivir fuera del país. Vivir fuera del país no es fácil para nadie. Yo creo que Chirre ha vivido fuera del país, yo también he vivido fuera del país, no sé si María Camila, vivir fuera del país no es fácil. En ninguna parte, no hay como la casita, para poner en términos sencillos. Y lo otro que ha sucedido, que es interesante, es que como hay una enorme cantidad de gente fuera de Venezuela, entonces es un fenómeno que nosotros lo tenemos en Colombia, lo que pasa es que de pronto no al nivel de Venezuela, y es el tema de las remesas. Hay una enorme cantidad de dinero que se remite a Venezuela, millones de dólares. Y entonces la economía venezolana ha venido levantando lentamente y se ha venido levantando de una manera, digamos que informal, con la dolarización. Yo tengo amigos que han regresado a Venezuela. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo mismo que les dije al comienzo, nadie sabe qué va a pasar. Lo único que podemos, y mire, y ustedes saben que yo tengo mis distancias críticas con todos los gobiernos, con el alcalde, el gobernador, el presidente, el que sea. Yo tengo una posición de centro que me permite ser crítico con el que sea. Crítico y le resalto las cosas. Entonces yo al señor Petro le resalto algo que le están criticando, la prudencia. Petro ha sido prudente en esta situación. Prudencia. Claro, es que le toca ser prudente, si es que la pelotera está aquí en el apartamento de al lado. ¿Usted qué hace cuando tiene un lío de la Madonna en el apartamento de al lado? Pues ser prudente y mirar a ver cómo ayuda a que los vecinos solucionen el lío, porque es que es al lado, no es a una cuadra o dos. Bueno, esperemos a ver si esa prudencia sirve para algo. Y lo que esperamos, y eso sí es un tema de, digamos que espiritual, como lo dijo la antecesora, es que todos los colombianos tenemos que ponernos con una energía espiritual
una energía emocional que permita que ese tema se solucione pacíficamente. Casi nadie creía que iba a haber elecciones en Venezuela. Yo era de los que decían, no, hay que va a haber elecciones. Eso hubo elecciones, pero eso muestra que esas cosas van avanzando lentamente. Ese es como mi análisis de entrada.